Saludos y bendiciones, queridos amigos. En este vídeo descubriremos el apasionante mundo, o no tan apasionante, de las máscaras de enfoque. La primera parte será general y aplicable a cualquier caso, y luego veremos el caso particular de los controles de enfoque de Lightroom, que como siempre es lo mismo que Camera Raw, pero con distinta interfaz. Es un tema tan amplio que hay libros completos dedicados a él. Así que en este vídeo intentaré ceñirme a lo fundamental, que ya será difícil, y en el blog en photoshopeando.com escribiré una fantástica entrada junto a este no menos maravilloso vídeo en el que profundizaré un poco más, así que os recomiendo leerla, además de ver el vídeo, si el tema os interesa un poco más a fondo. Lo primero es ser consciente de que en realidad el enfoque solo se puede hacer con la cámara. Enfocar es lo que podéis ver en este ejemplo. O enfoco a un grifo o enfoco al otro grifo. Estos son dos fotografías tomadas desde la misma posición pero cambiando el punto de enfoque. Lo que hacemos en el ordenador, en cambio, cuando hablamos de enfocar una fotografía en Lightroom o Photoshop, es algo como lo que voy a hacer ahora. Con un filtro de máscara de enfoque, el que sea, porque al final todos son parecidos, puedo hacer que la parte enfocada, este grifo en este caso, parezca más nítida. Voy a aplicar un enfoque un poco exagerado para que se vea claro el antes y el después. Pero si os fijáis en el grifo de fondo, aunque cambie un poco, lo que está claro, voy a cancelar, es que nunca voy a hacer aparecer estas letras que estaban aquí y que solamente se ven si he enfocado el grifo. A menos claro está que esté en la típica película en plan CSI y estas cosas que de una foto de móvil sacan una matrícula reflejada en los ojos de un señor que estaba de espaldas a 1 kilómetro o cualquier cosa por el estilo. Volviendo a la realidad, lo que hacemos cuando hablamos de enfocar en el ordenador y todo esto, no es cambiar el punto de enfoque, porque no se puede, a menos que tengas una cámara de estas de campo de luz como las Lightroom y tal, pero esto es otra historia. Lo que hacemos, como digo, no es cambiar el punto de enfoque, sino aumentar la acutancia, es decir, contrastar más los bordes y contornos de las zonas con detalle para que den la impresión de ser más nítidos. Como que explicar estas cosas con fotos es difícil porque se mezcla la luz, el color, la textura y todo esto, lo mostraré con un ejemplo súper simplificado que tengo aquí. Tengo estas dos estrellas y si las miráis, seguramente la de la derecha os parezca más enfocada o mejor definida que la de la izquierda. Si amplío mucho, veréis que el motivo es que la primera, la de la izquierda, tiene unos bordes pues normales, tal cual, pero la segunda, en cambio, tiene un reborde más claro por fuera y uno más oscuro por dentro. A estos rebordes, que crean un mayor contraste en los contornos, se les llama halos o halos de enfoque, y si se aplican adecuadamente, crean esta sensación visual de una mayor definición. Lo segundo es saber que toda máscara de enfoque por acutancia se basa en los mismos tres parámetros básicos: cantidad, radio y umbral. Puede añadirse o quitarse algún parámetro, o cambiarle el nombre, darle la vuelta, pero la esencia del asunto es esta: cantidad, radio y umbral. Los explicaré al revés, umbral, radio y cantidad, de abajo a arriba, porque creo que se entenderá mejor así la lógica del asunto. Y de nuevo, para que nos entendamos, usaré un ejemplo súper simple e infantiloide. Primero hay que decidir qué enfocamos y qué no enfocamos, y para eso sirve el valor de umbral o sensibilidad, que determina a partir de qué punto detectamos la existencia de detalle y por tanto enfocamos. Esto en principio es automático, lo hace el programa, ya viene de casa sabiendo cómo hacerlo, pero normalmente nos ofrece algún tipo de control con el que afinar esta sensibilidad. Aquí como ejemplo he puesto 3 estrellas, una muy desenfocada que no enfocaríamos porque sería como el fondo de la imagen, una que está medio-medio, esto podría depender de la sensibilidad o umbral que le demos, y una que claramente tendríamos que enfocarla. Aquí lo he hecho con el contorno de estas figuras, pero lo mismo sería de aplicación en el caso de una textura muy poco contrastada, que podríamos considerar que es una zona lisa y no debe enfocarse, zonas que ya empiezan a contrastarse y pueden plantear dudas, y zonas de textura muy contrastada que inequívocamente tienen que enfocarse. Una vez el programa ha identificado este detalle que quiere enfocar, por ejemplo esta estrella, hay que decidir cómo de gruesos haremos esos halos de enfoque, y eso es lo que determina el radio. En este ejemplo, también muy simplificado, tendríamos un halo finito que cumple
su cometido sin ser demasiado cantón, un halo un poco más gordo, que ya se la está jugando, y un halo muy grueso, que plantearía el problema de que es antiestético. Un halo demasiado grande, además de este problema de que se vea directamente mal o feo, tiene la complicación añadida, que veremos luego, de que puede llegar a cargarse detalle, sobre todo cuando hay mucho detalle y se solapa un radio o un halo con otro. Por último, cuando ya sabemos qué enfocar y con qué grosor de los halos, solo falta decidir cuánto vamos a contrastar estos halos. Y eso es lo que hace la cantidad. Con una cantidad baja, los halos oscurecen y aclaran un poco, con una cantidad media ya se notaría más, y con una cantidad alta, ese contraste de bordes sería muy fuerte y llegaría a notarse demasiado. De hecho, este radio y cantidad serían excesivos, pero repito una vez más que esto es un ejemplo, una simplificación y todo esto. Así que, resumiendo, el umbral determina qué enfocar y qué no enfocar, el radio es el grosor o anchura de esos pequeños halos de enfoque y la cantidad indica cuánto contraste aplicamos en esos halos. Yo lo he explicado empezando por abajo, pero lo normal es empezar aumentando la cantidad, porque si no aumentas la cantidad, pues no ves ni lo que estás haciendo. Así que aumentas la cantidad, lo que haga falta, ajustas los otros parámetros y cuando creas que lo tienes más o menos bien ajustado, reduces la cantidad hasta el nivel que te parezca adecuado. En esto no me entretendré mucho, si puedo ya lo comentaré un poquito más en el blog, pero resumidamente se trata de que el enfoque puede aplicarse en 3 fases distintas del proceso. O sea, si te da la gana lo puedes aplicar cada 5 minutos, pero los expertos dictaminan estas 3 etapas. Primero el enfoque de captura, que es un enfoque más bien suave que se aplica durante el revelado RAW. Luego el enfoque creativo, que es un enfoque más selectivo para destacar unas zonas sobre otras y que es ideal hacerlo en Photoshop. Y por último el enfoque de salida, que se aplica al final del proceso y que depende del tamaño final de la imagen y de si se va a ver en web o en papel. Esto en Lightroom lo podemos elegir desde el cuadro de exportación, viniendo al apartado enfoque de salida, que está aquí, donde podemos elegir el medio y la intensidad de este enfoque. En este tutorial, los controles que veremos, los del panel detalle, se usan principalmente para el primero de estos enfoques, para el enfoque de captura, que es un enfoque moderado con el que intentamos contrarrestar la blandura del negativo original más que darle un enfoque fuerte o exagerado, porque eso, si acaso, lo haríamos, como digo, en una fase de enfoque creativo, en Photoshop, con filtros, etc. Todo lo anterior es de aplicación más o menos general para cualquier situación de enfoque, pero ahora podremos por fin, si nadie se ha dormido, echarle un ojo a los controles de enfoque del panel detalle del módulo revelar de Lightroom, donde vemos los siguientes parámetros: cantidad, que va de 0 a 150, radio, que va de 0,5 hasta 3, detalle, que va desde 0 hasta 100 y máscara, que va desde 0 hasta 100. Para poner los parámetros a sus valores por defecto podemos hacer doble clic aquí en enfoque y vemos que por defecto aplica en los archivos RAW cantidad 25, radio 1, detalle 25 y máscara 0. Es una combinación de valores que suele funcionar bien con la mayoría de imágenes, pero que podemos optimizar para cada fotografía si sabemos interpretarlos y utilizarlos. Por cierto que no lo he dicho, pero el enfoque siempre debería valorarse con la imagen ampliada al 100%, por lo menos, y por eso el panel de detalle tiene aquí esta ventanita que me permite hacer clic en esta herramienta y pasearme por la imagen para verla al 100% en este recuadro. Puedo hacer también, si quiero, otro clic, por ejemplo aquí, y dejar esta ampliación fija en el punto que me interese y moverme, si quiero, arrastrando directamente la ventanita. Si pulso botón derecho, puedo elegir entre verlo ampliado al 100% o al 200%. Yo prefiero ampliar la imagen entera aquí en el espacio principal, así que esto lo voy a dejar aquí recogidito para que no ocupe espacio porque no lo voy a usar. Recordad también que con este interruptor puedo activar y desactivar el efecto de este panel para ver cómo se ve la imagen sin aplicar ni el enfoque ni la reducción de ruido, que va incluida también en el mismo panel. Y por último, recordemos también que viniendo aquí puedo elegir ver la imagen al 100% o puedo seleccionar también porcentajes de ampliación mayores como el 200%, 300%, 400%, etc.
Son porcentajes de ampliación muy exagerados, pero pueden ser útiles para entender cómo funcionan estos controles, dado que ya hemos visto que el truco se basa en aplicar un tipo de halos que si ampliamos mucho los podríamos distinguir y ver dónde está la trampa, entre comillas, pero que al 100% o a porcentajes de ampliación menores es más difícil de distinguirlos, porque al fin y al cabo de eso se trata. Así que es interesante saber cómo ampliar más la imagen, especialmente cuando estamos aprendiendo cómo funcionan estos controles. Bueno, pues tras toda esta introducción vamos a ponernos manos a la obra de una vez y para ello voy a utilizar esta imagen de ejemplo, que es postiza y sintética, no es una fotografía, pero nos ayudará a ver claramente el efecto de estos controles. Voy a aumentar al 400% en esta zona para que lo veamos todo muy bien y voy a ir aumentando la cantidad hasta que llegue al máximo. Como veis, a medida que aumento la cantidad se va volviendo cada vez más visible este halo de un píxel, el valor por defecto, que se forma alrededor de aquellas zonas donde el programa detecta que hay algún tipo de detalle o de contorno. Aquí ha notado que hay un cambio de tonalidad y por eso dibuja aquí este halo. Si aumento el valor de radio, este halo se va volviendo cada vez más ancho, aunque también se va difuminando. El ritmo al que se difumina o se vuelve más visible el radio lo controla el control de detalle. Si lo pongo al mínimo, el halo casi no se ve, y si lo llevo al máximo, se ve en toda su gloria. De todas formas, el control de detalle es un poquito más complejo, así que de momento lo voy a ignorar y me quiero centrar en cantidad y radio, porque seguramente la parte crítica es elegir un radio adecuado, porque viendo esto uno puede pensar, bueno, ¿qué pongo? 1,4, 0,8, ¿por qué poner uno y no otro? No deja de ser siempre una cuestión un poco subjetiva, pero como norma general, lo ideal sería utilizar el radio más pequeño que consiga el efecto buscado. Y el motivo es el siguiente. Voy a poner esto a 0 otra vez y voy a ir a otra zona de detalle. Decía que lo ideal es usar el radio más pequeño posible, de entrada porque si te pasas puede llegar a ser visible y entonces pues ya pierdes el efecto de enfoque y se ve una cosa rara, pero también porque, por extraño que parezca, un radio de enfoque demasiado alto puede acabar cargándose ese detalle que tú querías enfocar. En este caso, con detalle más fino, aumento la cantidad al máximo. Esto es un ejemplo, ya lo digo, muy simulado, muy exagerado, pero todo es para demostrar el concepto o la aplicación. Y ahora el radio lo llevo para abajo, lo llevo para arriba, veo que se va haciendo más ancho hasta que llega a un punto en el que directamente ni siquiera lo veo, pero si miro el antes-después, puedo pensar que he hecho un buen trabajo, porque ahora se ve como mucho más nítido que antes. En realidad no lo estoy viendo más nítido, lo estoy viendo más contrastado, porque los halos se están solapando los de un detalle con los de otro, y esto, aunque yo no me dé cuenta, puede llegar a causar una escabechina. Aquí no se nota porque no hay mucho detalle, pero si vengo a esta otra imagen, y lo pongo esto a 0, si vengo a esta imagen, que es igual que la anterior, veré que aquí hay un detalle que he añadido para que veamos qué es lo que está pasando cuando aumento tanto el radio. Vuelvo a aumentar la cantidad como antes hasta el máximo, se enfocan estas líneas y también las letras, aquí pone fotografía, por cierto, se enfoca todo y ahora cuando empiezo a aumentar el radio, fijaos lo que ocurre, estoy cargándome el detalle de la palabra fotografía. Y esto es porque se están solapando, como digo, unos halos con otros, están contrastando tanto que se pierde el detalle de los tonos. Por tanto, hay que ir con ojo con el valor de radio y no dejarse engañar por el efecto de contraste que crea. Hay que fijarse en el contraste de los contornos y no en el contraste de superficies enteras donde puede estarse machacando el detalle que justamente queríamos reforzar. Ahora que empezamos a tener claros estos conceptos, podemos ver un par de ejemplos fotográficos. Aquí tengo la corteza de un árbol y voy a ampliar al 400% para ver con la máxima claridad posible lo que está ocurriendo aquí. Esto es la imagen con los valores de enfoque por defecto aplicados. La fotografía original sería esta y estos son los valores por defecto. Si aumento la cantidad, este contraste de los halos se va acentuando hasta que se ve muchísimo, pero fijaos que, por ejemplo, en las zonas oscuras sigo manteniendo detalle. Cuando ahora aumente el radio, vais a ver que aunque la imagen se contrasta más y puede llegar a parecer que se ve mejor,
en realidad estoy perdiendo detalle en zonas como estas. Voy a ir aumentando el radio y supongo que veis que ahora con un radio muy alto, lo exagero siempre para que se vea claro, puede parecer que la imagen se ve como más fuerte, como mejor, pero repito, esto es una especie de contraste. Con esto estoy perdiendo el detalle fino que yo tenía en estas zonas. Es decir, si vuelvo a bajar el radio, veréis que estoy recuperando detalle. Eso no quiere decir que haya que poner el radio a 0,5 porque a lo mejor entonces el efecto puede ser, digamos, como demasiado flojito, ¿no? Pero normalmente no hace falta alejarse demasiado de los valores entre 0,7, un píxel y medio, una cosa así. Se pueden usar radios más grandes, sobre todo en Photoshop, para conseguir ciertos efectos. Lo que pasa es que para conseguir este primer enfoque de captura, lo ideal es utilizar radios más o menos pequeños. Una cosa que nos puede ayudar, antes de pasar al siguiente ejemplo, es mantener pulsada la tecla Alt u Opción mientras movemos estos controles. En el caso de la cantidad, lo que haré será verla en blanco y negro, con lo cual el color no me distrae y puedo ver el efecto de la intensidad del enfoque. Y en el caso del radio es todavía más interesante porque veo en gris las zonas que nos están afectando y en tonos más claros o más oscuros los halos de enfoque. A 0,5 veo que son unos halos muy finos, estoy al 400%, recordémoslo, y a medida que voy aumentando vemos que los halos se van volviendo cada vez más gordos. Y es por eso que todas esas zonas empiezan a sufrir más el efecto del contraste. En cualquier caso, para ver si el efecto es lo bastante fuerte o no, recordad que lo ideal es valorarla al 100%, quizá al 200%, pero no hace falta al 300 o el 400, a menos que estemos aprendiendo, como en este caso, verlo al 100% porque es aquí donde me podré hacer una idea de si el radio que uso se está quedando corto y realmente no llega a envolver bien el detalle o si se está pasando. En un caso como este tan fino, yo creo que con 0,6, 0,7 podría ser suficiente, y en cuanto a la cantidad, puede ser que alrededor de 60. Es muy subjetivo porque, bueno, es un detalle fino, yo creo que así estaría bien. Lo que pasa es que luego habría que afinar estos otros dos valores y todavía no quiero entrar en ellos. Antes de ir a detalle y a máscara, voy a venir a otra fotografía y vamos a hacer más o menos lo mismo. Voy a venir a una zona donde haya bastante follón. Voy a reducir el control de detalle y ya explicaré luego el motivo. De momento me quiero centrar en cantidad y radio. Y lo que voy a hacer es primero aumentar la cantidad para ver mejor lo que estoy haciendo. Si quiero puedo pulsar la tecla Alt u Opción, como he dicho, para verlo en blanco y negro. Lo dejo al máximo, de nuevo, con fines didácticos. Y ahora, cuando muevo el radio, fijaos cómo un radio alto se carga un detalle más o menos delicado. Bueno, más o menos no, delicado, como es el que hay aquí, porque son ramitas y hojas que se ven muy pequeñas en la fotografía. Si hago lo mismo con la tecla Alt, pues otra vez veo que así los halos son pequeños y yo creo que son suficientes porque ya se ajustan a todo el detalle que hay en la imagen y no se pasan. Y en cambio, si lo aumento demasiado, acabo provocando este efecto que equivocadamente se puede confundir con una mejora de la imagen porque la veo mejor, pero que realmente me está haciendo perder detalle. Si ahora bajo el radio, al bajar empieza a aparecer otra vez detalle que había perdido. Por tanto, cuidado con el radio y no emocionarse llevándolo al máximo, aunque la cantidad tampoco hace falta ponerla tan alto. Esto simplemente era para que se viera claro el efecto. Nos faltan por ver los controles de detalle y máscara. Voy a empezar por el de máscara, que es más fácil de entender y que nos vendrá bien conocerlo cuando hablemos del de detalle. La máscara lo que hace es controlar qué partes de la imagen se enfocan y cuáles no. Es un control de umbral, como dije antes. Cuanto más lo aumente, más exigente es a la hora de enfocar, en el sentido de que tiene que ver un cambio de tonalidad o un contorno muy definido para aplicar el enfoque. Como que si lo muevo así a ojo es muy difícil saber lo que está haciendo, aquí resulta más útil que en cualquier otro control mantener pulsada la tecla Alt u Opción mientras lo muevo, y entonces veré algo como esto. ¿Esto qué significa? Significa, al principio, cuando está todo blanco, que toda la imagen es susceptible de ser enfocada. O sea, cualquier parte de la imagen donde crea que hay detalle, la enfocará. Pero a medida que me voy moviendo a la derecha, empiezan a aparecer zonas grises que luego se van volviendo negras en todas aquellas zonas donde considera que no hay detalle,
con buen criterio, porque si os fijáis, toda esta zona de aquí y toda esta de aquí no tiene detalle, y dentro de las franjas tampoco hay detalle. Hay ruido, esta es una versión de la imagen donde he añadido ruido, pero el detalle real sería la separación de las franjas, y esto lo está detectando bien. La parte blanca es la parte que enfocaría. Esto se entenderá mejor si vengo a un ejemplo como esta fotografía de los árboles. Yo aquí quiero enfocar los árboles, pero no el cielo, porque en el cielo podría aparecer ruido y lógicamente no quiero enfocar el ruido. Aquí el control máscara viene sensacional porque al aumentarlo me protegerá el cielo. Si hago Alt-clic aquí y aumento, veo que el cielo se va poniendo gris cada vez más oscuro y esto significa que el enfoque no se aplicaría en esa zona. Luego lo vamos a ver en combinación con detalle, pero supongo que de entrada ya os va quedando claro que máscara me permite limitar dónde se enfoca y dónde no se enfoca. De momento voy a volver otra vez a la imagen de ejemplo, a la imagen que tiene también ruido añadido, para hablar del detalle. El control de detalle, como ya debí decir antes, tiene que ver con lo mucho o poco que se ven los halos. Si vengo, por ejemplo, aquí, que hay distinto tipo de detalle, más grueso y más fino, y además hay ruido, veré que cuando aumento mucho la cantidad y el radio en un nivel intermedio por aquí, el detalle puede hacer que estos halos se disimulen o se exageren. Pero además también tiene la pega, que a veces puede ayudar, pero la mayoría del tiempo yo creo que es un problema, de que en zonas lisas como aquí crea un detalle artificial que realmente no está aquí. Es posible que me venga bien en la zona de transición entre las tonalidades, donde realmente haya un contorno, una textura, pero no en el resto del espacio. Esto lo puedo resolver bajando el detalle, evidentemente, porque 100 es mucho, pero también me puede ayudar aquí el control de máscara, por eso lo he explicado antes. Si yo le pongo detalle, ahora puedo aumentar máscara y fijaos cómo va desapareciendo de las zonas donde realmente no hay detalle. Si lo hago con Alt pulsado, veo dónde se está ocultando, que es la parte de color negro. Para verlo con un ejemplo, vuelvo otra vez a la imagen de los árboles, pongo el enfoque por defecto, me vengo por ejemplo aquí y al poner el enfoque al máximo veo que me aparece esta cosa rara por aquí que es responsabilidad del detalle. El detalle, si os fijáis por ejemplo en las bolitas, en estas bolitas del árbol, cuando aumento el detalle, las bolitas mejoran un poco porque adquieren como más textura, ¿no? Detalle de hecho intenta deshacer el desenfoque y recuperar detalle que supuestamente estaba ahí. Lo que pasa es que en la parte del cielo se está colando. Entonces puedo utilizar el control de máscara para eliminar el detalle, pero fijaos que aún así alrededor de los detalles me sigue apareciendo. Esto también tiene relación con el radio, porque cuanto más afine el radio, más pegados estarán estos artefactos extraños al detalle original. Pero la idea es que todo interactúa entre sí. Entonces vuelvo a empezar desde cero, en plan un poco resumen. Si aumento la cantidad, se ve más el efecto del enfoque. Si amplío el radio, estaría cogiendo un detalle más grande, no es el caso, me interesa un detalle más fino. Si aumento el detalle, puedo llegar a mejorar la textura dentro de zonas que lo hubieran perdido, pero también en el cielo, y entonces tengo que aumentar el control de máscara para hacerlo desaparecer. Sigue viéndose todavía los contornos, pero hay que pensar que inicialmente puse una cantidad muy alta, la cantidad esta la bajaría, y entonces también desaparecería este efecto de detalle. Y de nuevo recordad que estamos al 400%. Si miro el antes-después, veo que realmente he hecho un buen trabajo porque da la impresión de que la foto está mucho más enfocada. Y si la valoro al 100%, pues todavía mejor. Esto es la original y esta es la versión con el enfoque. Para terminar, vamos a ver un último ejemplo utilizando esta fotografía de las ramitas de unos árboles de Navidad. En principio pensaríamos que es detalle fino porque son unas hojas casi afiladas, pero hay que tener en cuenta que está fotografiado muy de cerca. Por tanto, esto del grosor o la finura del detalle es relativo también a la distancia a la que hacemos la fotografía y también al número de megapíxeles que tenga la cámara, porque esto determina lo grueso o lo fino que luego aparece el detalle en la captura. Lo primero que voy a hacer es aumentar la imagen al 100%. Esta vez no voy a usar el 400% porque ya somos alumnos aventajados y sabemos lo que hace cada control.
Lo que sí que voy a hacer en primer lugar es aumentar la cantidad, si no al máximo casi, para ver bien lo que estoy haciendo. A continuación vengo al radio y para valorarlo mejor mantengo pulsada la tecla Alt u Opción y veo qué tipos de halos me interesan. Este halo quizás sería demasiado fino porque en este caso el detalle es más grueso, así que me podría atrever con un radio más alto. A lo mejor no lo pondría tan alto como 2, pero bueno, a efectos de este ejemplo, para que se vea algún caso de radio más alto, yo creo que lo podría poner porque además tampoco hay mucha textura dentro de estas hojas, así que lo podría dejar a 2. El detalle, en cambio, creo que aquí no me ayuda demasiado porque quizá esta especie de piñita de aquí o no sé qué es, sí que le sienta bien el detalle, pero a la mayor parte de la imagen pues no creo que le ayude tanto. Está bien un poco de detalle, pero yo lo bajaría de 25 a quizá 7, por decir algo. Y finalmente el control de máscara me gustaría que me quitase el efecto del enfoque que pueda haber de fondo. Voy a mirar antes, después, algo me está metiendo aquí en el fondo. Me gustaría que la máscara lo limitara. Así que voy a mantener pulsada la tecla Alt u Opción mientras lo aumento. Veo que efectivamente la parte de fondo se pone negra y alrededor de 55, aunque tiene una rima bastante mala, ya lo sabéis, pero vuelvo a comparar y veo que ahora no está impactando tanto el fondo como antes, que es lo que me interesaba. Vuelvo a venir aquí, voy a mirar el antes-después y yo creo que he aplicado un enfoque que está bastante bien. Vuelvo a hacer el antes-después. No obstante, no puedo terminar sin mencionar que muchos autores consideran que hay un quinto control de enfoque, que es la reducción de ruido de luminancia. Esto es una reducción de ruido, pero muchas veces permite que podamos enfocar más la imagen. Ya dije en el vídeo sobre reducción de ruido que reducción de ruido y enfoque están íntimamente relacionados, porque es como un tira y afloja entre el ruido y el enfoque. Incluso en una foto donde no se ve mucho el ruido, puede que nos convenga aplicar una reducción de ruido, por ejemplo, de 30, para que mejore el enfoque, para que el enfoque no esté causando que aparezcan unos detalles que son antiestéticos y que pueden arruinar la imagen. Así que es una cuestión de ir jugando entre unos controles y otros hasta obtener un resultado que nos resulte satisfactorio. Bueno, pues ya hemos terminado. Sé que me he extendido mucho, me habría gustado poderlo hacer en menos tiempo, pero la verdad es que aún me quedo con la sensación de que tendría que mostrar más ejemplos, precisar más algunas de las cosas que he dicho, pero lo voy a dejar aquí. Yo creo que está bien, es suficiente la información que he dado en el vídeo. Hay una parte que es aplicable a cualquier máscara de enfoque y luego está todo el tema que hemos visto del panel detalle de Lightroom, que es aplicable también a Camera Raw, y en todo caso en la entrada del blog en photoshopeando.com ya añadiré alguna aportación más o alguna acotación más de todo esto para el que esté interesado. En todo caso, como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos si creéis que les puede ser de interés o con vuestros enemigos si queréis provocarles dolor de cabeza. Y nada más, me despido hasta la próxima ocasión.